Bueno, tengan muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Lázaro Contreras. Soy estudiante de la licenciatura en Sociología del quinto año y participo como facilitador dentro del refuerzo académico para los estudiantes a nuevo ingreso, a los aspirantes a la Universidad de El Salvador. Para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio. Voy a tratar de explicarles el tema de ahora, que es el neoliberalismo. Vamos a tratar de hacer una definición conceptual, pero antes de entrar al tema, compañeros, quisiera darles una cuestión de indicaciones. Yo voy a desarrollar el tema y tengo una serie de presentaciones. Luego va a haber un espacio para que ustedes me hagan preguntas y al final yo voy a hacer una serie de preguntas si es necesario. Las preguntas me las pueden hacer en el momento que yo esté explicando el tema, o pueden esperar hasta que yo termine para hacerlas. Las pueden hacer por el micrófono y también las pueden hacer por el chat. Entonces vamos a plantear ahorita el tema de ahora es el neoliberalismo, como les explicaba, y vamos ahorita a empezar. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una teoría de prácticas políticas económicas que propone el bienestar humano puede ser logrado mejor mediante la maximización de las libertades empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, libertad individual y mercados sin trabas. Bueno, el neoliberalismo lo que propone es una serie de prácticas, como decíamos, económicas, desde espacios políticos, y que dicen que el bienestar de la calidad de vida de las personas puede mejorar si al mercado se le deja libre, un mercado sin trabas, y que a partir de esa actividad de que el mercado no tenga trabas, la economía se pueda mejorar, y al mejorar la actividad económica, mejorar las condiciones de vida de las personas. Es lo que plantea el neoliberalismo, y que tiene a su base mejorar la economía, tiene a su base la propiedad privada y la libertad individual. Eso tiene a su base el neoliberalismo, tratando de explicar lo que es. Pero el neoliberalismo nace en un contexto histórico como alternativa de mejorar las condiciones de vida de las personas después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, los países centrales se construyeron en un estado de bienestar generoso, eficiente, que permitiera a la mayoría un nivel de vida que hubiese sido inimaginable antes de la guerra. El régimen fiscal y el acceso de consumo masivo producen además una mayor igualdad material. Bueno, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial se crea el plan para mejorar las condiciones de vida de las personas, y ahí nace el neoliberalismo como una propuesta de alternativa a lo que se tenía antes. Entonces se empiezan a crear una serie de reformas desde el Estado para dinamizar la economía. Pero todo tiene su base en la propiedad privada y el mercado como tal, generar las condiciones para que el mercado no tenga problemas en generar ni vender sus mercancías. Hay dos supuestos ideológicos en la década de los 90. Por un lado, el llamado fin de la historia, que pretendía desestimar la capacidad transformadora de la acción humana y particularmente la acción colectiva. Y por otro, el anuncio de la globalización como un nuevo horizonte en el progreso, que permitiera una era de bienestar asegurada por difusión de los frutos de la revolución tecnológica. Bueno, aquí en la década de los 90 vemos que hubo unos acontecimientos muy importantes, como fue la caída del muro de Berlín. Se mantenía el conflicto de las dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, y que eso
habían otros supuestos. Al fin de la historia, cuando se dice que se cae esa lucha por la hegemonía del mundo, con la caída del muro de Berlín, y que ya tiene a sus puertas la alternativa que es la globalización, que la globalización pretende una unificación de mercados cultural, una hegemonía económica y cultural que permita poder tener mercados más grandes y que así la economía crezca en diferentes partes del mundo. Esa es la alternativa que se plantea desde la globalización. Y que eso tiene a su base también la revolución tecnológica. Como vemos aquí, ya están los grandes adelantos tecnológicos en este momento. Si me permiten un momento, compañero. Voy a... Eh, perdón, compañero. El neoliberalismo, vamos a revisar los supuestos teóricos, sus fundamentos teóricos, y durante la Gran Depresión de los años 30, la teoría económica del momento no pudo explicar las causas del grave derrumbe de la economía mundial, ni tampoco brindar alguna solución adecuada de las políticas para reactivar la producción y el empleo. Vemos que el neoliberalismo nace en ese contexto donde el sistema económico cae en una crisis, cae la bolsa de valores, y Estados Unidos y el mundo entra en una grave crisis donde se plantea que la solución a esta crisis económica y el desempleo y que no se podía reactivar la economía, se plantea el neoliberalismo como una alternativa. Y los fundamentos teóricos, aquí está el modelo keynesiano, que el modelo keynesiano es el principio central de la escuela del pensamiento, de esta escuela de pensamiento. Es la de la intervención del Estado puede estabilizar la economía. Aquí cuando Keynes plantea desde su teoría que el Estado puede estabilizar la economía, se entiende desde el sentido de que era necesario que el Estado interviniera en la economía, pero no de una forma solo para estabilizarla, no para crear las condiciones para que se volviera a reactivar. El Estado en este sentido del modelo keynesiano lo que plantea es solo el Estado, el papel es de regulador, por decirlo así, solo era el que iba a intervenir la cuestión de que no se... de repartir la riqueza de manera equitativa, entre comillas, era el único papel del Estado, más no que el Estado tuviera el control de la reactivación económica y mejorar las condiciones de vida de las personas. Otra base teórica es el postulado de Friedrich, Bonn y Key. Concisamente para Bonn, el socialismo y la libertad eran incompatibles. El papel del Estado en un sistema capitalista debía permanecer limitado. Haken no dudó en comparar el estado de bienestar con la dictadura, ya que para él la planificación que dicho Estado presentaba llevaba implícita la supresión de la libertad. Aquí vemos cómo directamente el neoliberalismo en sus postulados plantea de que el Estado no tiene que intervenir, sino que tiene que, en el sistema capitalista el Estado no tiene que intervenir la economía como factor que la reactive, sino más bien él tiene que estar limitado. El estado de bienestar plantea de que el Estado es el que tiene que garantizar a todas las personas la salud, la educación, las pensiones. Entonces, bajo el neoliberalismo, ellos plantean que no tiene que ser el Estado quien brinde todas esas atenciones, sino más bien las inversiones privadas. Entonces, por eso se dice que es incompatible el estado de bienestar con el capitalismo y que el Estado debe permanecer limitado. Aquí está el postulado de Milton Friedman. El mercado le garantiza al individuo la libertad de aprovechar al máximo los recursos que están a su disposición, siempre que no interfiera con la libertad de los demás de hacer lo mismo. Aquí vemos cómo el neoliberalismo le da el papel central al mercado, justificándolo con la libertad de los individuos para poder producir riqueza y así adquirir nuevos
La libertad se basa en la capacidad de adquisición de los individuos, no en las condiciones de vida, sino que la libertad de ellos la plantean desde el punto de vista de poder comprar o poder vender lo que ellos quieran. Pero también aquí dice, pero el neoliberalismo no garantiza que tendrán los mismos recursos que otros, y no hay nada que pueda evitar que conduzca a una gran disparidad de riquezas e ingresos. Aquí estamos viendo cómo hay una contradicción dentro de estos postulados cuando te plantean de que el individuo tiene la capacidad de aprovechar sus recursos que están a su disposición, pero eso de estar en su posición es algo subjetivo, porque no todas las personas tienen por decir así, la capacidad de invertir para poder vender o generar alguna riqueza, que otros sí la tienen. Entonces no hay algo ahí que garantice que podemos competir en base a la igualdad. Vamos a ver los monopolios que genera el neoliberalismo. El monopolio número uno son las nuevas tecnologías, a partir de que la inversión y quien va a dinamizar la economía son los capitales privados. Entonces se crea un monopolio de las nuevas tecnologías. Ya eso queda reducido solo al capital privado, más no puede intervenir nadie en la lucha por la punta tecnológica. Aquí habla del control de los flujos financieros y a escala mundial. Cuando el Estado se limita solo a regular la economía y quienes son los actores totalmente de los privados quienes controlan los flujos financieros y a escala mundial, se genera un monopolio por los grandes capitales que no permiten a los demás, a los pequeños, no poder competir dentro dentro de la economía. Después decimos el control del acceso a los recursos naturales del planeta. Se monopoliza el acceso a los recursos. Si vemos quiénes tienen las mejores tierras, las mejores reservas naturales, son son los grandes capitales, que a ellos se les garantiza todo para que ellos puedan generar la actividad económica, y a través de eso las personas puedan obtener un empleo y así mejorar sus condiciones de vida y todo el círculo que intervienen dentro de la producción económica. Entonces, el neoliberalismo crea un monopolio en el acceso a los recursos naturales del planeta. Por otra parte, en el número 4, el control de los medios de comunicación y el monopolio de las armas de destrucción masiva. Quienes son los dueños de las grandes corporaciones de telecomunicaciones y de comunicaciones. Perdón, como les pedía una disculpa, no sabía que me había sacado la llamada, la verdad. Les voy a pedir de que cualquier situación que se dé, activen el micrófono, porfa, porque como yo me salgo de Skype, no me doy cuenta de lo que pasa allá. Bueno, vamos a seguir con los monopolios del neoliberalismo. Hablábamos de que a partir de que el Estado se le reduce, voy a seguir por el uno, se le reduce su papel como actor principal de dinamizar la economía. El neoliberalismo, a partir de las inversiones privadas, toma el monopolio por las nuevas tecnologías, ya que él es el que necesita, bueno, él va creando las condiciones. No se ven las diapositivas. Vaya, nos quedamos en la parte de los monopolios.
Hablamos de que el monopolio número uno es de las nuevas tecnologías. A partir de reducir el papel del Estado que es el que va a dinamizar la economía, se reduce la capacidad de ellos a adquirirla. Así que pasa al monopolio de los capitales privados. Por eso plantea el monopolio de las tecnologías. El segundo, el monopolio de los capitales financieros. Vemos que hay una fuerte influencia del capital privado financiero que reduce totalmente a la capacidad del Estado y se apodera de otro monopolio por parte del neoliberalismo. Otro monopolio que lo tiene el neoliberalismo es el acceso a los recursos naturales. Cuando se le conceden las mejores tierras, los recursos de un país a una empresa privada para que la explote, a eso se refiere un monopolio del acceso a los recursos naturales, y vemos que hay personas que no tienen acceso al agua, pero que sí, como un ejemplo, la industria de la constancia aquí en El Salvador tiene las reservas más grandes de agua y las mejores. Hablamos del 4, del control de los medios de comunicación. Es la capacidad de que, bueno, los medios de comunicación pasan a capitales privados, entonces el Estado no tiene medios de comunicación, entonces el neoliberalismo se hace de otro monopolio que es de los medios de comunicación. Las transformaciones del neoliberalismo en lo político, geopolítico mundial se reafirma a través del monopolio político-militar de un nuevo imperio anglosajón. Vemos que el neoliberalismo es una doctrina estadounidense, por eso se plantea de que una de las transformaciones es político-militar y el nuevo imperio anglosajón, como una de las transformaciones que hace el neoliberalismo. El segundo, político-ideológico, nos plantea de que el neoliberalismo se plantea de una manera como pensamiento único y como única alternativa para mejorar las condiciones de vida de las personas. El 3 sería en el campo económico, la consolidación del régimen de acumulación de financieros, que va de la mano por la fábrica global. El neoliberalismo transforma totalmente el panorama económico, reduciéndolo todo y centrándolo todo en el capital financiero y en la acumulación. Vamos a ver, bueno, en América Latina, a partir de los años 70, se aplicaron las primeras medidas neoliberales con los golpes de Estado poniendo a los gobiernos y las sangrientas dictaduras. En los años 70, 90 se aplican muchas de las medidas neoliberales y una de las primeras fue la instauración de las dictaduras militares. El primer país donde se aplicó el neoliberalismo fue en Chile, aquí en América Latina. Pero ¿por qué se denominó Consenso de Washington? Se denominó así porque en noviembre de 1989 el Instituto Internacional de Economía llevó una conferencia donde presentó un resumen sobre las consideraciones principales de reformas que eran necesarias para restablecer el crecimiento económico en América Latina. Entonces por eso se le llama Consenso de Washington a la doctrina neoliberal. La agenda neoliberal, los supuestos, el neoliberalismo, el Consejo de Washington tiene 10 supuestos. La disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del Estado, del gasto público, perdón, reordenación de las prioridades del gasto público. Aquí entran todos esos recortes de los subsidios, limitar al Estado en la inversión social que hace en la población y llevarla a otros espacios y concederlos más adelante se las concede a los capitales privados. Vemos una reforma fiscal, liberación financiera. Esto entra en el marco de dinamizar las inversiones. La 5, que es el cambio competitivo, estar con las mejores tecnologías. Liberación del comercio. En la liberación del comercio entran todos los tratados de libre comercio que hacen los gobiernos para garantizar las ventas de las mercancías a las grandes empresas. Vemos que los tratados de libre comercio consisten en no pagar una serie de impuestos, que las mercancías se muevan rápido por la región, mejorar las calles. Entonces a eso se refiere
la liberación del comercio, no poner muchas trabas a ese proceso de producir y vender las mercancías. Y la liberación de la inversión extranjera directa. El neoliberalismo plantea que la inversión extranjera es necesaria para mejorar las condiciones de vida de América Latina. Entonces los gobiernos por ende tendrían que garantizar y pedir a personas extranjeras con mucho dinero poder imponer sus empresas en nuestros países para que ellos a partir de ahí generaran empleos y toda una serie de, de mejoras a la economía. Desde la concepción neoliberal es eso, generar las condiciones. No se oye. Nos quedamos puntualmente en lo que tienen que hacer, lo que dice el Consenso de Washington para que se mejoren las condiciones de vida de las personas y mejorar el crecimiento económico de la región. Eso es, ellos plantean de que la inversión extranjera es necesaria para mejorar las condiciones y que los gobiernos tienen que garantizar y pedir a o ¿cómo se puede decir? Gestionar para que vengan a poner empresas a estos países y que a través de poner estas empresas poder producir empleo y así mejorar las condiciones de vida de las personas. La otra que plantea el Consejo de Washington es las privatizaciones. Las privatizaciones consisten directamente en el achicamiento del Estado y potenciar el capital extranjero respecto a los servicios que antes daba el Estado. Estamos hablando de la salud, la educación, las telecomunicaciones, la energía eléctrica, concederla a capitales privados y que ya no va a ser el Estado el encargado de llevar a cabo todo eso. Entonces, eso es la parte de las privatizaciones. Y el último, que es los derechos de propiedad, donde los gobiernos y el Estado tienen que garantizar a estas personas que vienen a invertir o a quien sea que va a poner una empresa o algo, garantizarles de que no va a perder su inversión. Nadie se la va a poder quitar, el Estado no la va a poder quitar no garantizarle el derecho a su propiedad y cuidarle su inversión. Así que eso es el neoliberalismo, compañeros, como doctrina política y económica que pretende mejorar las condiciones de vida y el crecimiento económico de una región a partir de el achicamiento de la capacidad del Estado y darla a capitales privados para que lo administren. Eso es el neoliberalismo, compañero. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Entonces, el neoliberalismo surge básicamente como de Estados Unidos, más o menos, y se viene a aplicar a todos los países latinoamericanos. Y me imagino que otros de la parte de Europa o en otro país que no sea América. Sí, compañera. Por eso se le llama al neoliberalismo el Consenso de Washington. Nace en Estados Unidos y ellos plantean que para América Latina, que fue el laboratorio, como dice el texto, para ver cómo funcionaban esas medidas, que sí, se fueron a replicar también en parte de Europa, también. Así que puntualmente la pregunta suya es esa, sí, el neoliberalismo viene de los Estados Unidos y que lo aplica en América Latina para que mejoren su economía y que también fue replicado a otras partes del mundo. No sé si hay otra pregunta y si le respondí la suya, compañera. Sí, me la respondió, muchas gracias. Otra pregunta que sí, ya la tenía ya ditas. O sea que el neoliberalismo siempre está en este siglo XXI, en este año 2020, implementado acá en El Salvador. Sí, el neoliberalismo está en pie como modelo económico en El Salvador está. Vemos que muchas de las cosas que el Estado las administraba todavía las sigue los capitales privados a partir de las privatizaciones de los gobiernos de Arena. Entonces el neoliberalismo es nuestro modelo ahorita, todavía está en pie. Ok, muchas gracias. Muy bien, compañero.
No sé, otro compañero o algún comentario que alguien quiera hacer, está el espacio abierto. Hay un espacio de 10-15 minutos, creo. Ya no habría retorno de quitar el neoliberalismo en El Salvador. Creo que sí, porque como estábamos hablando de que el neoliberalismo a veces nos plantean que es la solución única, pero sí se puede volver o detener el neoliberalismo a no concederle más y recuperar el Estado de todo eso. Tenemos ejemplos como en América Latina, como el caso de Venezuela, y que volvió a tener administración estatal a sectores que eran privados. Entonces ahí vemos que hay ejemplos en América Latina de que sí se puede el neoliberalismo detener o cambiar o buscar un modelo alternativo al que no sea el neoliberalismo. Me pregunta Pablo Aguirre, me pregunta en qué año empezó el neoliberalismo en El Salvador. Bueno, en América Latina decíamos que empezó de los años 70 a los años 90. En El Salvador directamente empezó, yo creo que si no me equivoco, a partir de 1992 con los gobiernos de Arena, cuando empezó a concesionar, que es privatizar los servicios como la energía eléctrica, las telecomunicaciones, parte de la salud, no toda, pero parte de la salud, parte de la educación. Entonces ahí podemos encuadrar en esos periodos de los 20 años de Arena en el neoliberalismo. Pablo Aguirre, ahí está la respuesta a tu pregunta. Y otra consulta, si quitan, digamos, en El Salvador el neoliberalismo, cabe la posibilidad de que Estados Unidos le quite la ayuda a El Salvador, lo oprima. Sí, pues sí, ahí entramos ya a un juego político, diplomático con los Estados Unidos. Y sí, es posible, por eso es que también que el neoliberalismo se encarna en los estados y los deja sin capacidad de maniobra, porque el Estado, para que recupere todas esas cosas, tendría que entrar a un proceso de hasta reformular la Constitución, si se puede decir, cuando se le garantiza la propiedad y todo ese rollo al que invierte, es bien complicado. Por parte de los Estados Unidos, sí, él siempre ejerce presión para que no cambie las políticas económicas que él somete a otros países, y chantajea con cualquier tipo de cosas a cualquier país que dependa de ellos, ¿verdad? Y en nuestro caso dependemos casi directamente de los Estados Unidos. Está bien, gracias. Muy bien. José Chávez me pregunta cuáles son las características del neoliberalismo. Las mencionamos, compañero, que era privatizar. Mencionábamos también la disciplina fiscal, el reordenamiento de las prioridades del gasto público, la liberación financiera y los derechos de propiedad y la liberación del comercio, los tratados de libre comercio entran ahí. Entonces esas son las características del neoliberalismo. Sí, el documento está en la plataforma, compañera. Ahí está en la parte de... Sí, creo que están ahí los documentos donde habla estos temas. Yo tengo otra pregunta. En estos días he estado leyendo este tema y me parece que el neoliberalismo tuvo como que una pausa entre 1980 porque iniciaba la guerra, entonces estaba prohibido básicamente la ayuda de los grandes poderes. Entonces El Salvador, en esa pausa que el neoliberalismo no estaba, ¿qué sistema económico tenía o no existía ninguno? Sí, existía. Bueno, era el modelo de sustitución de importaciones, creo, porque antes de ese estaba el modelo agroexportador, que estaba basado en el cultivo del café, y luego estaba, a partir de la crisis del café y de que se cayeron los precios, entramos en un proceso, entre comillas, de industrialización, y el modelo que estaba era el de sustitución de importaciones, donde El Salvador pretendió entrar en un proceso de industrialización que no fue capaz. Entonces, ahí, no sé si respondí tu pregunta, compañera. Sí, muchas gracias. Muy bien, dice, pero la OTAN apoya al gobierno con armas
en la guerra. Wendy, no entiendo muy bien tu pregunta. Si me la podés un poquito contextualizar. Pero igual. Wendy, me gustaría que activaras el micrófono, Wendy, porque pero la OTAN apoya al gobierno con armas de guerra. Es decir, si cuando estaba la guerra, digamos, ya existía lo que era el neoliberalismo, ya que la OTAN apoyaba, suplementar, digamos, las armas al gobierno. Para nuestro conflicto armado, Sí. si ya estaba el neoliberalismo. Sí. Sí, ya se estaba implantando. Planteábamos de que en América Latina en el año 70, 90 ya se estaba implantando el modelo neoliberal a partir de las dictaduras que se estaban, las que gobernaban nuestros países. Y sí, pero la cuestión sí, el neoliberalismo ya había indicios del neoliberalismo en el país, que se fue agudizando a partir de los años 90 para acá. En El Salvador se agudizó, sí, fue donde vimos ya directamente la cara del neoliberalismo en el país. Y las armas tuvo consecuencias negativas. Sí, el neoliberalismo como tal tiene consecuencias negativas directamente en la población, porque sí, el neoliberalismo garantiza un crecimiento económico a partir de lo que producen las empresas, pero eso a veces no se ve reflejado en cuánto gana en los salarios, en el salario de las personas. Entonces sí, hay problemas. Y también una de las consecuencias negativas que tiene el neoliberalismo es que cuando se privatiza un sector que era el Estado quien lo daba, vemos de que no todas las personas tienen acceso, sino quien tiene para pagarla. Directamente molesta a la gran mayoría de la población, porque sabemos de que somos de sectores pobres, de que ya no pasa a ser un derecho, sino una mercancía. Entonces el neoliberalismo es nocivo para los sectores populares. No sé si hay otra pregunta, compañero. Bueno, Miguel Beltrán, el neoliberalismo sí hay ventajas, pero para las grandes élites de poder, porque generan los monopolios y las grandes ganancias a capitales privados como tal. Como les mencionaba, ese crecimiento económico muchas veces no se ve reflejado en salarios de las personas, en acceso a la educación, un acceso a la educación masivo, sino quien tiene para pagar el acceso a la educación, quien tiene para poder pagar un buen servicio médico. Entonces, eso es las desventajas del neoliberalismo y ventaja para quien lo domina, ¿verdad? Quien lo tiene, que es una minoría. Entonces, en conclusión, el neoliberalismo es bueno para una minoría, malo para la mayoría. Vamos a ver, dice Alexa Chávez, un ejemplo del neoliberalismo. Sí, otra de las medidas que ahora la estamos viviendo nosotros, ahora es el intento de privatizar el agua. Lo único que la palabra privatizar nunca va a aparecer, sino que concesionar o regular o ente regulador, dicen, del agua, la empresa privada. Entonces es bien complicado, pero es una cuestión de conceptos nada más. Y muy bien el ejemplo que pone la compañera, compañero Alex Chávez. Ese es un buen ejemplo. Yo creo que es causa del neoliberalismo que la universidad. Sí, sí, bueno, ahí vemos como muy bien Javier Caravante pone otro ejemplo, el neoliberalismo sí
nosotros solo tenemos una universidad pública y tenemos cuantas privadas, entonces vemos cómo la educación es una cuestión bien complicada y es parte de esa agenda. Sí, compañero Pablo Aguirre, Antel cerró, fue una de las medidas del neoliberalismo. Todas esas medidas que se aplicaron a partir de los gobiernos de Arena responden totalmente al consenso de Washington. Se cerró Antel y vinieron todas esas empresas extranjeras a darnos los servicios de telecomunicaciones. No sé si hay otra pregunta. Muy bien su comentario. Los comentarios están muy acertados y apegados a la realidad. En el caso de que estamos hablando ahorita de la privatización del agua, digamos que si este prácticamente es un recurso natural al cual todos tenemos derecho, pero Sí. una de las ventajas del neoliberalismo, si en algún dado caso se llegara a privatizar el agua, sería la mejor distribución del agua, pues me imagino que las personas estarían pagando para que todos tuviéramos como la igualdad, no tan así, sino que pagar Un por mejor servicio. recibir. Ajá, un mejor servicio, exacto, Sí, pero sí. me imagino que a la vez tiene la desventaja, la consecuencia, la causa negativa de que estaría empobreciendo a los más pobres, porque supongo que ya sería un poco más caro para las personas de bajo estatus, pero nosotros, más bien dicho, a los pobres. Sí, muy bien su comentario, compañera. Sí, el neoliberalismo de eso trata, de poner en malas condiciones un servicio del Estado y luego privatizarlo y decir que esa es la única solución. Más bien nosotros tendríamos que pensar y reflexionar si en verdad el Estado no podría garantizar un buen servicio del agua sin que sea necesario privatizarlo y que al final eso sea una consecuencia para los pobres. Sí, es muy bien su comentario, compañera. Lo único que es de reflexionar que no solo el neoliberalismo y no solo la inversión privada es la que puede generar buen servicio, también el Estado tendría que darlo. Y hay ejemplos en otros países. La compañera Roxana comenta en pocas palabras, el neoliberalismo nos privatiza todos los beneficios solo para que las personas tienen dinero. Sí, el neoliberalismo es eso, dar a la inversión privada ciertos servicios que da el Estado, que ya no los va a administrar el Estado, sino que lo privado. Exactamente, eso es. Creo que ya vamos cerrando con esto. Yo iba a hacer una serie de preguntas, pero veo que sus comentarios están bien acertados con lo que es el tema y yo creo que ya está. No sé si hay otra pregunta o otro comentario, compañero. Entonces, Andrea dice, un comentario dice ella, y entonces se podría decir que el neoliberalismo es algo individualista. Sí, tiene en sus entrañas el sistema capitalista que es el individuo. Totalmente, compañero. El capitalismo como tal es todo la, y el neoliberalismo está ahí dentro de esa totalidad que es el capitalismo. El neoliberalismo está ahí, sí. Es muy bien su comentario, compañero, y la compañera Andrea también. Exactamente eso es. Creo que voy cerrando ya nos queda solo un minuto. Darles a todos ustedes muchas gracias y pedirles disculpas por los inconvenientes que tuve o que tuvimos con la conexión. Pasen felices tardes, les deseo eh, las mejores suertes para que puedan someterse al examen. Y aquí estamos a la orden, estamos atendiendo siempre en la plataforma. Cualquier pregunta, compañeros, que la pueden hacer, me la pueden hacer por el correo, me la pueden hacer por la plataforma, ahí yo estoy atendiéndolo. Y también los diferentes temas que estamos desarrollando en la materia. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarme y tengan una feliz noche.